Sergio, muy buenas tardes desde aquí, desde la ciudad de Armenia, en cabeza del señor decano, el arquitecto Gregorio, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, seccional Armenia. Queremos agradecer a ustedes, el Seminario de Urbanismo Internacional, a usted, doctor Sergio, a la doctora Elizabeth Espinosa, a la doctora Maruja Redondo, por la invitación, y a los demás ponentes y coordinadores del seminario. Pues por primera vez nosotros estamos participando, tanto como nodo como conferencistas, en este espacio académico, y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez en la que vamos a participar. Nuestro tema hace parte del proceso que hemos venido llevando a cabo con la universidad, con la facultad, en torno a lo que es la investigación dentro de la línea del territorio y la arquitectura sustentable. Y para nosotros ha sido importante entender que este proceso que les vamos a mostrar no solamente se ha desarrollado en los últimos años, sino que ya es un proceso de varios años en los que la profesora Kelly Stephanie ha venido trabajando y profundizando, y en donde a partir también de otras investigaciones hemos fortalecido el tema de cómo nosotros vivimos en el entorno. Puedes pasar, Kelly, gracias. Lo primero que vamos a hacer es contextualizar. ¿Qué tal la pantalla, Kelly, por favor? Fabián, puedes ver ahí es que no, ya. Ya, repasando, por favor. Pasa. Ok. Nuestro tema de investigación está asociado a dos fundamentos importantes. Entender el hábitat, ese hábitat en el que nosotros desarrollamos actividades como vivir, trabajar, inclusive tener espacios de ocio. Y un segundo punto es la articulación con este tema central del seminario, que es la ciudad líquida o la modernidad líquida, como lo habla Paulo. Lo primero que hay que entender en este caso es el concepto de modernidad líquida desde el discurso de Bauman. Ya lo decían en anteriores exposiciones, pero sí es importante articularlo con nuestra investigación, porque la ciudad ha venido en un proceso de transformación muy fuerte, y ese proceso de transformación se ha dado en torno a la manera en que las personas viven. El crecimiento desbordado, la segregación espacial, la segregación social, la marginalidad, los asentamientos precarios, y en Colombia, que es un tema muy, muy importante para hablar hoy de segregación espacial, es la migración interna, consecuencia pues de todo el tema de conflicto armado que ya lleva casi 80 años y que al día de hoy todavía se sigue presentando. No ha sido suficiente la firma de los acuerdos de paz y se sigue presentando un alto índice en términos del proceso de migración. Ese proceso de transformación que se ha venido dando en torno a lo que significa esa ciudad líquida o esa ciudad cambiante, nos ha llevado a reflexionar siempre, y es cuál es el papel de la ciudad y cuál es el papel que se tiene que dar en torno a lo que significa la ciudad. Hay un hecho también predominante muy fuerte, y fue la pandemia, que nos dejó una enseñanza muy clara, y es que después de 100 años de que ya había sucedido la misma catástrofe en 1918, el planeta no hizo nada para remediar la llegada de otra crisis sanitaria. Eso fue así de sencillo. O sea, la pandemia no tuvo cómo responder, ningún país tenía cómo responder, entendiendo que 100 años ya había sucedido eso mismo y que había dejado más de 50 millones de víctimas, de acuerdo a los informes, pero pudo haber sido más, y el mundo no se preparó para esa situación. Eso nos obligó, por supuesto, a hacer
a vivir dentro de un modo de transformación muy fuerte, adaptarnos a cumplir esas actividades en torno a un solo espacio, y ese espacio fue la vivienda. Y hoy se nos obliga a hablar de la vivienda como ese hábitat para vivir. En algún momento Le Corbusier decía, la casa es una máquina para vivir, pero hoy la vivienda tendría que ser un hábitat, todo un sistema o un espacio ecosistémico que nos brinde no solo condiciones para descansar, sino hoy también se da para trabajar. Muchos siguen trabajando de manera remota, seguimos dando algunas clases a nivel internacional de manera remota, porque la pandemia pues nos dejó eso. El seminario hoy, después de tanto tiempo de ser presencial, es virtual. Eso nos obligó a que nuestra casa se adaptara a un marco de cambio en torno a lo que significa el tiempo, el espacio y las actividades que nosotros desarrollamos. Eso hoy lo podemos hablar, entonces, como nosotros nos convertimos en habitantes urbanos, pero esos habitantes urbanos estamos viviendo dentro de un espacio el cual quizás no tiene esas condiciones. Entonces, esa modernidad líquida también, a partir de esa pandemia, incrementa el concepto, profundiza el concepto y empieza a tener una consecuencia muy fuerte en torno a lo que significa la identidad, la comunidad, lo que significa la ciudad y la movilidad en torno a esos modos de habitar. Por otro lado, si nosotros hablamos de lo que ha significado esa modernidad líquida después de la pandemia, nos dejó tres escenarios muy conflictivos en torno a lo que significa el desarrollo individual y colectivo de las personas, del habitante urbano. Primero, en situaciones de pandemia se limitaba la utilización del espacio público y no se ha dado respuesta de cómo el espacio público podría haber sido una solución al tema del encierro. Se descubrió, además de la pobreza oculta en la mayoría de los países en América Latina, que existían muchos espacios sin usar, en desuso, y que esos espacios en desuso hoy son suelos de nadie, tierra de nadie, y que necesitan planificarse, y que a raíz de la pandemia también hubo un flujo muy fuerte en términos de migración, y como aquí en Colombia, yo creo que en América Latina, el acceso de suelo para las personas que menos tienen es prácticamente nulo. Hay una privación a la utilización del suelo. Siguiente, por favor. Eso nos ha llevado a entender hoy que necesitamos, dentro de esa visión de la modernidad líquida de la que hablaba Bauman, nuevas estrategias de diseño, nuevas circunstancias que nos permitan poder habitar o poder hablar de ese habitante urbano en términos de bienestar, y nuevas pautas en términos de diseño. Y de ahí proviene nuestra investigación, porque nuestra investigación lo que busca es dar una respuesta a esas nuevas estrategias de diseño en torno a dos conceptos fundamentales que ya vamos a profundizar, que es la salud y el bienestar, después de haber hecho un análisis profundo de lo que había sucedido en la pandemia y cómo la vivienda se convierte en ese espacio de transformación, no solo para descansar, sino para cumplir esas múltiples actividades que se tienen que desarrollar. Hoy la vivienda no solamente es ese elemento en el que nosotros podemos tener acceso a suelo, sino que ese acceso al suelo hoy se incrementa y recibe unas plusvalías por todas las actividades que además se generan en la vivienda, sino el valor agregado que hoy debe tener la vivienda. Bueno, entonces es a partir de este punto donde vamos a ver unos conceptos que están relacionados con ese habitante urbano, con la vivienda, con esa búsqueda permanente que tiene todo ser humano por el bienestar, por sentirse bien, confortable, cómodo, tranquilo. Y en esa búsqueda permanente también que tiene ese habitante y toda persona y todo ser humano por gozar de la salud. Entonces aquí les presentamos unos
unas definiciones y es en relación a qué es entonces el bienestar. Y según el diccionario de Oxford Languages, el bienestar está relacionado con ese estado de toda persona de condiciones físicas, mentales, que le proporcionen una satisfacción y una tranquilidad. Es ese estado donde la persona se siente que no le hace falta nada, que está en completa armonía, y para poder llegar a ello, pues también hay que hablar de qué es entonces la salud, y la salud aquí estaríamos hablando a todo nivel, y es la salud desde lo ambiental, desde lo físico, desde lo mental e incluso desde lo emocional. Entonces, para las Naciones Unidas, la salud es un derecho internacional es un derecho fundamental, perdón, para la Organización Mundial de la Salud. También consideran que la salud es un derecho fundamental y que debe estar asociado a estar en pleno gozo de la tranquilidad, donde se busca que esa fuerza vital se cultive y pues desde allí se pueda permanecer en ese estado de tranquilidad del alma, de la mente. También incorpora el hábitat individual como un concepto ecológico que hace parte de esos elementos esenciales para poder gozar de la salud, y pues también habla que la calidad de vida está relacionada con ese bienestar y esas condiciones dignas de vida que le hace a la persona gozar de una salud plena. Y aquí también viene entonces el concepto de la vivienda adecuada. Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la vivienda adecuada es ese derecho internacional a vivir en seguridad, a vivir en paz, a vivir en dignidad, a vivir en un lugar, y que no sea la vivienda tratada o vista como una mercancía, sino que sea vista como un derecho. Esto hace que se entienda entonces la vivienda como ese refugio y ese espacio que permita el alto desarrollo desde todas esas condiciones que bien necesita todo ser humano para el desarrollo de su vida, desde lo social, lo emocional, desde lo económico, y que considere ese espacio vital, su vivienda, como un santuario para vivir en paz. También desde la ONU Habitat, el programa para los asentamientos humanos establece 7 elementos de la vivienda adecuada. Estos 7 elementos están relacionados con la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de los servicios, los materiales, las instalaciones, la infraestructura, la asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural. Entonces aquí están estos 7 elementos que todo espacio debería contener para poder otorgar una vivienda adecuada en cualquier escenario y en cualquier asentamiento humano. Es importante asociar que esos 7 elementos de la vivienda adecuada están muy ligados al concepto de derecho a la ciudad, tanto de David Harvey como Henry Lefebvre, ya que cuando hablamos del derecho a la ciudad, estamos hablando de la manera en la cual las personas, o nosotros, o el habitante urbano, tiene la posibilidad de transformar y disfrutar, además de usufructuar el territorio en el que vive. Ese derecho a la ciudad, a partir de esos principios, lo que además le da como favorabilidad al habitante urbano es poder tener un espacio de democracia, lo que habla David Harvey como parte de esa democracia urbana, en donde la mayoría de los habitantes podrían accesar a ese espacio. Dentro de esos procesos, en torno a lo que significa el derecho a la ciudad, dentro de esos modelos neoliberales, pues está la posibilidad de que los servicios públicos, como la titularidad del suelo, como las condiciones de habitabilidad, no sean solamente para unos pocos, sino que todos puedan accesar a ese espacio. Y si regresamos otra vez a lo sucedido en el 2020 con el tema de la pandemia,
entre el 2019 y 2020, pues nosotros vamos a establecer que la vivienda se convierte, o debería haber sido en ese momento, en el único y primer elemento el cual el habitante urbano, la persona, podría tener acceso en ese momento. Eh, Algo que era carente porque las condiciones en términos de déficit cuantitativo y déficit cualitativo, por lo menos en Colombia, eran unos porcentajes que se empiezan a dilucidar o a evidenciar a medida que la pobreza va aumentando, a medida que al paso de la semana se fue dando y nos fuimos dando cuenta a través de los análisis realizados por las entidades públicas que eran más los que demandaban vivienda que los que tenían, por lo tanto, las carencias en términos de acceso a este bien, pues eran mínimos. Listo. Bien, una interpretación que ha hecho Colombia desde su constitución política de la vivienda adecuada lo define como la vivienda digna. También lo considera como bien tomado desde este programa para los asentamientos humanos como un derecho fundamental, y es aquí donde desde la constitución política de Colombia menciona que la vivienda digna implica el resguardo a la vida, el resguardo a la salud, el resguardo a la familia, a la intimidad y al crecimiento económico y la estabilidad social de las familias. Entonces es aquí donde el artículo 51 habla que todos los colombianos tienen el derecho a la vivienda digna y el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Y en términos teóricos y desde las políticas que establece Colombia, pues sí menciona y hace referencia a ese desarrollo de la vivienda digna, a la contribución a la vivienda digna, y lo establece entonces. Hablar de vivienda digna en Colombia es hablar de la vivienda de interés social o la vivienda BID. Esta vivienda BID, desde el artículo 91 de la ley 388, que es la que establece los planes de ordenamiento territorial de los diferentes departamentos, y aquí menciona que se entiende entonces por vivienda de interés social aquellas viviendas que se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda y a los hogares de menores ingresos. También, pues aquí estaríamos hablando que todos los planes de ordenamiento territorial obviamente deberían incorporar dentro de su planificación y el uso del suelo esos lugares destinados para el desarrollo de la vivienda, del desarrollo del suelo residencial, y pues principalmente establecer las condiciones necesarias para que la vivienda de interés social pues pueda desarrollarse en el escenario más óptimo, entendiendo las condiciones geográficas y morfológicas de cada lugar. También existe el artículo 104 de la ley 812 del 2003, donde estipula que el valor de la vivienda no puede sobrepasar o de ser máximo de 135 salarios mínimos legales vigentes en Colombia. También se establece desde el decreto 2190 del 2009, donde define que la vivienda de interés social se debe tomar y se debe asegurar y se debe garantizar la habitabilidad, se debe garantizar la calidad del diseño urbanístico, se debe garantizar las condiciones arquitectónicas y constructivas, de tal manera que brinde unas condiciones de calidad y que además pues no supere el valor anteriormente mencionado. Y pues aquí es donde estaríamos hablando de calidad más el valor, pues es donde probablemente esté en discordancia, y es lo que el problema principal que vamos a tratar en esta investigación, ya que por generar unas condiciones o generar vivienda solamente para cumplir un déficit, no se está cumpliendo en cierta medida con los valores que debe tener un hogar, una vivienda, desde las condiciones de habitabilidad, desde las condiciones urbanísticas y desde las condiciones que debe tener un entorno para garantizar ese estado inicial que
del cual venimos hablando, y es de ese bienestar y salud que busca toda persona y al cual tiene derecho a gozar. Y aquí es entonces donde hablamos de cómo se influencia el medio ambiente y cómo los entornos están también relacionados con esa salud y ese bienestar. Ya vimos que la vivienda tiene una responsabilidad fundamental en ese estado de salud y bienestar de toda persona, al espacio interior, y también asimismo lo tiene todo entorno, y el entorno también debe gozar de unas condiciones específicas para poder garantizar esa salud y bienestar a las comunidades. Y pues aquí estamos hablando que las afectaciones principales a la salud, visto desde el medio ambiente o desde esos entornos, diferentes entornos, estaríamos hablando entonces que la contaminación del aire, el agua y el saneamiento de higiene, los agentes químicos, las radiaciones, el ruido ambiental, los riesgos laborales, las prácticas agrícolas, los entornos urbanizados y el cambio climático son factores que pueden incidir sobre la salud de una manera negativa, generando enfermedades relacionadas con accidentes cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica, cáncer en diferentes órganos, enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias. De acuerdo a esto que estamos mencionando, pues aquí en Colombia se estableció o se generó un análisis epidemiológico y demográfico donde establece cuál es el estado de la salud en general en Colombia y donde lo asume por departamentos. Colombia se conforma por 32 departamentos, pues esta situación de salud está reportada por cada uno de estos departamentos, y para el caso del Quindío, pues está, digamos, los datos que están en esta tabla que les estamos presentando, donde la situación de salud relacionado con los 32 departamentos se identificaron entonces 10 indicadores donde persiste las mismas enfermedades o las mismas condiciones en los 32 departamentos. Esto genera que se convierta en una constante, y esta constante pues hace o genera una alerta sobre qué está pasando entonces en el ambiente, qué está pasando entonces con ese medio físico, que probablemente está generando unas condiciones de enfermedad o afectando las comunidades de manera negativa sobre su salud. Y pues aquí también se hace una relación de cuáles son entonces esas enfermedades atribuibles al espacio según esos estudios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud sobre cuáles son las enfermedades que se pueden generar por el ambiente y cuáles son también esas enfermedades que se pueden generar por el ambiente exterior e interior, en este caso llamado también el síndrome de edificio enfermo o esos espacios insanos que están relacionados con la calidad del aire y el interior de los espacios. Aquí estaríamos hablando que esos indicadores de cuales se establecieron 10, 5 de ellos están generando una constante dentro de esos 32 departamentos, y pues los altos índices y el alto porcentaje de sufrir estas enfermedades y de sufrir estas condiciones de morbilidad en el departamento del Quindío pues son muy altos. En este caso estaríamos hablando de la morbilidad infantil, estaríamos hablando también de el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales, la tasa de morbilidad por infección respiratoria aguda, la tasa ajustada de morbilidad por enfermedades isquémicas de corazón y la tasa ajustada por morbilidad por lesiones autoinfringidas e intencionales, pues asociadas a las enfermedades atribuibles al espacio y al entorno. Estaríamos hablando que esa morbilidad infantil puede estar asociada a la dificultad respiratoria y al asma, que puede estar contribuyendo en tener un ambiente con un alto material particulado, con unas condiciones de calidad del aire probablemente no óptimas, y aquí pues se puede estar afectando en ese tipo de morbilidad infantil. También estaríamos hablando de los nacidos vivos, donde la hipersensibilidad, las náuseas, los mareos, el vértigo, la fatiga,
las infecciones respiratorias, perdón, las infecciones respiratorias y los resfriados y alergias pueden estar generando también el exceso de controles necesarios para el monitoreo probablemente de los embarazos y de todo el proceso de formación de la vida. También la tasa de morbilidad de infección respiratoria aguda pues estaría también relacionado con el aire, la calidad del aire, el asma, las alergias, las radiaciones, tanto artificiales como naturales, la morbilidad por enfermedad isquémica de corazón, también asociada al asma, a las enfermedades respiratorias agudas, por vectores, por cercanía a fuentes contaminadas de agua, y la tasa de morbilidad por lesiones autoinfligidas, y aquí pues estaríamos hablando de enfermedades que tienen que ver con alteraciones del sueño, el estrés crónico, la irritabilidad, el nerviosismo, la hipersensibilidad, los cambios de humor, la fatiga mental, las depresiones y la violencia. Que si bien estudios y la Organización Mundial de la Salud ha definido que estas enfermedades que estamos mencionando son enfermedades atribuibles al espacio y al entorno. Y es aquí entonces donde hacemos una escala, estamos hablando a nivel general qué está pasando, cuál es el concepto de la vivienda adecuada, cuál es el deber ser y lo que toda persona busca dentro de un lugar, dentro de un espacio, y cuál es su finalidad de vida, y es vivir con esa sensación de bienestar, de goce y de confort, hasta llegar a un espacio específico con unas condiciones específicas. Y aquí pues estaríamos entonces hablando que lo escalamos desde a nivel general en el mundo, en Colombia, y aquí ya vamos a hablar del departamento del Quindío, y más específicamente esta investigación se va a centrar en el municipio de Salento. Aquí el problema del departamento del Quindío, y el problema creo que de muchos otros departamentos y lugares en el mundo, es, según la Organización Mundial de la Salud, las condiciones de vida inadecuadas pues pueden generar altas tasas de morbilidad y mortalidad, como lo vimos anteriormente, y está entonces asociado a la habitabilidad, cómo se está generando el espacio, cómo se está construyendo, cómo se está diseñando la vivienda de interés social en Colombia, cómo se está diseñando en el Quindío, cómo se está diseñando en un lugar específico, en un municipio como el municipio de Salento, Quindío, entendiendo que esa habitabilidad en esa vivienda de interés social puede generar unos riesgos asociados a la salud si no se hace de una manera adecuada y si no se incorporan unas estrategias en la vivienda que puedan ayudar a que la persona asuma y se comporte con una manera más responsable ante su propia salud, ante sus propios hábitos y hacia su entorno y su comunidad. Aquí, Fabián, ¿quieres? Es importante establecer que el problema de investigación en torno al tema de la vivienda está relacionado con los instrumentos de planificación a nivel nacional, y en especial con lo que el Ministerio de Vivienda y Salud y Ciudad y Territorio en su decreto 1077 relaciona como parte del control a la construcción o el mejoramiento de la vivienda tanto urbano y rural, y las dos definiciones que hace. Hace una definición muy clara y es todo lo que es consecuente a hablar de la vivienda saludable hoy como tema central. Igual el actual Plan Nacional de Desarrollo así lo profundiza, y es cómo generar y cómo desarrollar políticas en torno a lo que es la construcción de la vivienda saludable. Y es importante aún más que esa vivienda saludable debe estar dentro de un entorno saludable. Y esa parte es supremamente importante porque los planes y programas en términos de instrumento de planificación hoy deberían estar orientándose
a partir de las políticas, hablando tanto lo espacial y lo formal, a lo que debería ser la vivienda y el entorno saludable en vía de desarrollo sostenible. Bien. ¿Cuáles son entonces las problemáticas a tratar y cuál es la esencia o lo que en este caso reúne toda esta investigación? Desde un estudio de caso se tomó el municipio de Salento por ser este municipio uno de los principales destinos turísticos del eje cafetero. El eje cafetero entendiéndose como los tres departamentos, que diría Caldas, Risaralda y el Quindío, y en el cual en el Quindío pues existen 12 municipios que lo conforman, y dentro de esos 12 el principal, el más visitado y el más reconocido y por el cual nos reconocen a nivel internacional, pues, a nivel nacional también es uno de los principales destinos turísticos, es el municipio de Salento. Salento es de los 12 municipios el segundo con la infraestructura o la infraestructura o el espacio urbano más pequeño de todos los 12 municipios. Y aquí estaríamos entonces hablando que el 49,4% de la población vive en el área urbana. Esto es aproximadamente 3.746 habitantes dentro de su área urbana. El municipio más visitado del departamento del Quindío y del eje cafetero, y es el segundo con su estructura más pequeña, como bien lo mencionaba, donde detrás de estas fachadas, las fachadas coloridas, un paisaje privilegiado, unas condiciones sociales también privilegiadas por caracterizarse dentro de ese paisaje cultural cafetero, dentro de esa cultura cafetera, dentro de esos elementos que probablemente esta región es muy reconocida y es uno de sus atributos principales, su cultura cafetera, presenta, y por esta razón pues es uno de los municipios como privilegiados para visitar. Sin embargo, detrás de estas fachadas, como bien lo decía, se esconde la problemática de la vivienda, es decir, la problemática en general del espacio, de la infraestructura y de la capacidad de carga que tiene este municipio para albergar la cantidad de visitantes al año que presenta. Entonces aquí estamos viendo unas imágenes donde se muestra lo que es el área patrimonial, donde sus viviendas son viviendas en bareque, donde probablemente todavía existe muchas de la técnica original en cómo fue construida esta vivienda, y la que está en el medio, la imagen del medio, hace parte de lo que se está construyendo hoy, una reinterpretación de ese patrimonio arquitectónico de la zona central del municipio, y pues donde se evidencia una pérdida de identidad, donde por responder a unas condiciones, como bien lo mencionábamos anteriormente, de no superar unos salarios mínimos para que las personas puedan acceder a la vivienda, pues se les entrega una vivienda probablemente que cumple con una espacialidad, pero no cumple con unas condiciones de identidad y culturales, y que además por la forma en que está construida, pues no está garantizando también una durabilidad y unas condiciones ideales de salud y bienestar. Y en la última imagen, en la tercera, donde se habla el turismo desplaza a la comunidad local. Si bien en esta imagen es tan pequeño, lo vamos a ampliar más adelante, pero muestra en pequeño qué es estar un fin de semana en el municipio de Salento, qué es estar en unas fechas donde es de alta concentración por vacaciones, por una temporada alta, como la Semana Santa, como en diciembre, donde gran parte de las personas pueden estar de manera, pues vienen y visitan, tienen sus vacaciones, y este es uno de los municipios donde se concentra gran parte de turistas, tanto nacionales como internacionales, lo que está generando también
un fenómeno donde esta actividad turística está desplazando completamente la comunidad y se prioriza incluso el turista para que pueda estar en comodidad, disfrutar de su estancia, pero ¿qué está pasando entonces con la comunidad local? ¿Cómo se le está atendiendo a esas necesidades de esa comunidad y qué pasa dentro de su espacio vital y qué está pasando con estas comunidades locales en un lugar donde nacieron, al cual pertenecen y del cual ya no pueden hacer parte porque sencillamente no pueden cumplir con sus expectativas de vida ni pueden cumplir con sus necesidades básicas. Y es aquí donde evidenciamos entonces unos problemas específicos donde no existen unos estudios sobre la afectación de la salud en las personas en la comunidad, en Salento, con las viviendas. Es todo muy hipotético y habría que asumir muchas condiciones desde lo departamental, pues porque en Salento no se puede tener esa información de manera específica. También existen unos altos índices de enfermedad en el eje cafetero donde podrían estar asociados con ese sistema respiratorio, cardíaco, inmunológico, enfermedades también reflejadas por temas de autoinfección infringidos y también hacer daños a terceros y parte de lo que se ha evidenciado, ese goce del bienestar, del goce de la salud, es esa contribución del medio, del ambiente, y cómo está entonces ese ambiente diseñado, cómo responde a las necesidades del lugar y cómo ese lugar también ayuda a poder formar una identidad, a formar una emocionalidad y a formar físicamente lo que es una persona. El diseño de las viviendas bisurbanas busca la estandarización y descuida la necesidad de preservar la salud y el bienestar de los usuarios. En Salento no existe un programa que promueva la modificación, el mejoramiento y los nuevos proyectos que incluyan estrategias sostenibles y saludables, y no existe una normativa que exija la construcción de vivienda bisurbana saludable bajo digamos, unas condiciones propias del lugar. Es aquí también donde se realiza entonces un estudio de caso. Este es el municipio de Salento, desde una imagen aérea. Esta es la zona central del municipio y aquí empezamos a comprender un poco entonces cómo es y cómo está planificado este territorio. Aquí digamos, les traemos esta frase donde dice: hay que hacer nuevas versiones de nosotros mismos para hacer de nuevo los lugares. Es decir, hay que ver qué está pasando en el lugar y probablemente nunca sea tarde para volver a empezar de cero, donde podamos incluir y mejorar y con mayor conciencia volver a vivir nuestro entorno de una manera más responsable. Fabián. Cuando nosotros hablamos de Salento, tenemos que recordar que se ha dicho que dentro de los municipios del Quindío es uno de los más atractivos para todo el turismo o el ejercicio de turismo, que es como en este momento fuera de lo que es la producción de café, aclarando que el Quindío como parte de todo el sistema del eje cafetero está catalogado por la UNESCO como pasaje cultural cafetero en Colombia, un atributo, una caracterización que se le dio a partir de 16 atributos y que es muy importante tenerlos presentes. Salento, por ser tan atractivo en términos de turismo, y como lo explicaba Kelly anteriormente, está sufriendo, y lo hablábamos ayer en la tarde-noche con una de las ponencias y esta mañana también se hablaba, en torno a lo que es la capacidad de carga. El concepto de capacidad de carga está asociado específicamente, y así varios autores lo han demostrado, asociado a lo que es el turismo. Es básicamente entender la variable en términos de equilibrio entre la relación que existe de recursos y la cantidad de población que está demandando esos recursos. Cuando hay más demanda que oferta,
puede existir un estrés, y ahí vamos a encontrar el estrés hídrico, el estrés energético, el estrés ambiental, y eso es lo que viene sucediendo hoy con Salento. Salento viene siendo ocupado por una cantidad de población flotante externa que ya no es originaria. Muchos de los pobladores originales están vendiendo sus viviendas y sus territorios, y eso da pie para que el control en términos del manejo del uso del suelo, el valor del uso del suelo y las actividades en torno a lo que significa el uso del suelo y asociado al turismo, sea controlado no por sus propietarios originales, sino por quienes compraron, que son personas externas, tanto nacionales como internacionales. Esto ha generado también que la cantidad de turismo y la cantidad de personas que lleguen a este territorio ejerzan una muy fuerte sobreoferta en términos de recursos y se genere capacidad de carga en términos de turismo y de servicios. Listo. Bien, pues aquí les presentamos las condiciones geográficas del municipio. Pues su topografía es de una elevación, tiene una elevación de 800 a 1900, 2000 metros sobre el nivel del mar. Aquí pues el clima es un clima templado a nivel regional, es decir, en el departamento del Quindío se establece como un clima templado, pero por la altitud del municipio de Salento, pues está catalogado como un clima, o se percibe más bien días fríos, en el cual pues las condiciones ambientales van a generar unas particularidades, porque si bien el municipio cuenta con unos principales atributos paisajísticos, en donde como la Palma de Cera, donde se encuentra también el valle, pues el valle de Cocora, donde se encuentra la Palma de Cera, está Boquilla, el río principal de este municipio, donde también es muy turístico. Alrededor de estos atributos turísticos que se encuentran más desde lo rural, se desarrollan varios establecimientos comerciales y también se desarrollan actividades que se convierten en actividades invasivas, porque el Valle de Cocora atrae por sus paisajes las cabalgatas y el hecho de cabalgar en masa permanentemente ha generado unas modificaciones del suelo, unas modificaciones del paisaje, ha también generado altas visitas turísticas, pues que cada vez lleguen más establecimientos comerciales a estos lugares rurales y cada vez se convierte en unos espacios más urbanizados en medio de la ruralidad, y también espacios no planificados y espacios invasivos que están generando actividades contaminantes en el medio natural. También áreas de reservas que deberían tener otro tratamiento, pero por la alta actividad turística, pues se convierten en espacios muy transitados, espacios incluso para hacer camping y para hacer actividades que probablemente pueden generar unas problemáticas específicas, problemáticas dentro de lo que se ha podido establecer: incendios cuando se hacen fogatas, cuando se hacen camping, los residuos sólidos que se pueden generar a partir de las visitas de los turistas en estas áreas rurales, y es uno de los elementos que de mayor manera afecta al paisaje, afecta el componente natural y afecta a la comunidad local. También aquí estamos viendo los usos del suelo del municipio. Como bien, un municipio de Salento tiene una actividad principalmente residencial, pero casi que en esa misma medida y porcentaje se está empezando a llenar y a evidenciar el uso también comercial. Ahora, en estos últimos años, donde mayormente se ha implementado este uso comercial, sobre todo en esa área principal, al lado de la plaza principal, y se va expandiendo
el uso comercial lo que va como invadiendo, y es un poco lo que menciona Fabián. Los turistas llegan a este territorio, lo ven agradable, es un lugar donde permanentemente hay personas, es privilegiado por el paisaje, es privilegiado por el clima, y pues hace que la persona se quiera quedar. Las personas compran, le compran a los locales sus viviendas y se convierten en establecimientos o comerciales o de hotelería o de hostales. Entonces, el municipio de Salento es uno de los lugares con mayor cantidad de hostales y mayor cantidad de hoteles dentro del departamento del Quindío, y pues esto es asociado a este fenómeno del turismo, y no necesariamente son las personas locales quienes pueden gozar de este beneficio de poder ser muy visitados y poder sacar provecho a partir de sus artesanías o a partir de sus habilidades o a partir de los servicios que puedan ofrecer, sino son los mismos turistas que encontraron en su momento una posibilidad de negocio, le compran a los locales se desplazan del lugar y sencillamente se está llenando el municipio de Salento de personas extranjeras por los atributos que se han y por las tradiciones y por la identidad que se ha otorgado a un lugar como este, a partir también de una declaratoria como ha sido el paisaje cultural cafetero, que desde el 2011 se estableció esta declaratoria, lo que hizo pues que el lugar tomara probablemente mucho mayor auge, reconocimiento, porque se deben conservar y preservar estas actividades. Sin embargo, aunque se conservan unas fachadas, se conservan unos colores, se conservan unos espacios, pero cómo y quiénes están beneficiando y quiénes están viviendo este lugar. Se está viendo entonces que los turistas lo disfrutan, lo viven, porque ya ni siquiera las personas que vivimos aledaños o personas dentro del mismo departamento, porque se convierte en una zona de difícil acceso, de difícil desplazamiento dentro del mismo lugar. Aquí también les presentamos entonces el turismo, cómo genera esos problemas y cómo lo convierte y cómo convierte el municipio de Salento en un territorio líquido. Como bien lo mencionábamos y como lo mencionaba la doctora Elizabeth Espinosa en su presentación inicial de este seminario internacional, ella mencionaba 6 aspectos que convierten un territorio o convierten una comunidad en una comunidad líquida, en un territorio líquido. Y aquí estaríamos hablando entonces que desde la movilidad el municipio de Salento permanentemente está en movimiento, y el movimiento no es necesariamente de las personas que viven en este lugar, sino del turismo tanto a nivel nacional, sino el turismo internacional. Ambos están allí incorporados, ambos, digamos, tipo de turista. Está el que dura un fin de semana, el que dura también 3 meses, 4 meses, y el que ve en el municipio de Salento una posibilidad de negocio que probablemente permanezca mucho más tiempo. No sé si Fabián quiere intervenir aquí. Entonces, hasta este momento, como lo ha visto el auditorio, Salento se convierte en el territorio, en el hábitat más atractivo casi de todo el eje cafetero por sus condiciones climáticas y geográficas, porque mantiene un confort térmico, ¿cierto? Unas temperaturas variables entre 17 y 23 grados, que es súper óptimo. El turismo ha venido aprovechando este territorio, y si uno quiere ver un caso de estudio en Colombia, en términos de lo que significa la gentrificación urbana, Salento es el caso de estudio más importante para ver la gentrificación, como otros municipios, a lo largo de lo que significa el eje cafetero, pero Salento tiene ese caso. Y si lo miramos desde el contexto del concepto de la modernidad líquida, esa gentrificación urbana que se ha venido dando en Salento nos lleva a ese otro principio, que es la desurbanización, y es cómo se ha perdido toda esa dinámica de la población original y de los poblados originales,
¿sí? Por esa realidad y por lo que ha significado el turismo y esa capacidad de carga que se ha desbordado y ese cambio en términos de los modos de vida de los pobladores que si no abandonaron el territorio hoy ya no hacen parte de ese control del territorio, sino que se subyugan a las modalidades de empleo que el territorio, que el foráneo le pueda ofrecer, se subyugan porque ya no son propietarios de la tierra, sino viven del arriendo y se subyugan también a quienes están comprando la tierra, pero sobre todo la economía cambió totalmente drástica y se está generando a través de de una economía no original, sino una economía inducida, que si bien trae un aporte en términos del Producto Interno Bruto del municipio, ¿sí? Pierde esas características originales, es decir, ese proceso, ese concepto o ese principio de desurbanización se ve muy claro en lo que significa hoy Salento. El municipio o la infraestructura prioriza el turista y es de una manera en la que los locales incluso tienen que sufrir la no posibilidad del agua potable para poder priorizar los lugares donde hoteles, hostales, para el turista. Entonces el local debe sufrir quedarse sin agua para poder priorizar el uso turístico y servicios, digamos, turísticos. Esto hace que la población tenga que irse del lugar, pues como bien lo menciona Fabián, se están entonces cambiando esas tradiciones, se cambian esas condiciones sociales, también la economía y esos elementos, digamos, como representativos de cada lugar de identidad. Hablamos también de el descentramiento y aquí hablamos de la pérdida del espacio fundamental de referencia histórica y Salento en su área principal, en su plaza principal, cuenta con edificaciones que inicialmente tienen unas características patrimoniales, pero pues probablemente por la actividad, por la compra del turista, el que llegó y lo vio como una oportunidad de negocio, sencillamente se modifican, cambian y ya pues conservar o apreciar los aspectos originales del espacio, de la edificación, probablemente sea muy difícil. En el plano que está en la parte superior se evidencia todo lo que sería el área patrimonial y en la imagen también se puede evidenciar cómo se visualiza la imagen del municipio desde esa arquitectura y ese urbanismo. El patrimonio entonces ahora ya es propiedad extranjera. Gran parte de estas edificaciones no corresponden o no son los propietarios los locales, sino propietarios que viven en otros escenarios internacionales e incluso pues de otros escenarios nacionales que no es del departamento del Quindío. En torno a lo que significa la discontinuidad y la fragmentación, aquí podemos ver cómo la dispersión urbana se va dando en torno a lo que significan esas estructuras ecológicas. Entonces se está volviendo como una ciudad efímera, lo que significa que hay una expansión sin planeamiento, no existe un instrumento de planificación acorde a lo que hoy en día se está dando como parte del planeamiento. La ocupación que se está dando se está también generando en términos de estrés en la capacidad de carga de los suelos de protección y como lo decía Kelly, hay un nivel de estrés muy fuerte en términos de servicios públicos. Bien, aquí como lo mencionaba al inicio, estas son las viviendas de interés social, las viviendas que entregan a los locales y a las personas que hacen parte de estos planes de vivienda o incluso de mejoramiento de vivienda. Estos son los prototipos que se entregan en el municipio de Salento, donde pues se altera la materialidad, se altera la imagen, se altera e incluso la forma en cómo está dispuesta esa accesibilidad, pues si vemos
no cuenta con el principio de accesibilidad universal y pues el hecho que sea una calle no pavimentada pues puede generar material particulado que puede estar generando afectaciones graves sobre la salud de las personas. Estas son algunas de las personas locales que se logran ver por ahí cuando te alejas mucho de esa área de influencia que sería esa zona central. Y esto sería lo que se pretendería ver en un escenario donde el municipio de Salento empiece a controlar ese espacio urbano a partir de un turismo probablemente planificado y también donde pueda integrarse en mayor medida al local y pueda brindar esas condiciones que puede tener el municipio porque cuenta con un escenario ideal para poder ser planificado y priorizar sobre todo su comunidad original. Aquí hay unas imágenes entonces de cómo se ve casi que las zonas que quedan a la periferia son las zonas donde se ubica la vivienda y normalmente no son en las mejores condiciones, vías sin pavimentar, viviendas probablemente en condiciones precarias, algunas por sus medios, recursos de las familias pues han logrado hacer un mejoramiento de sus viviendas, pero no porque en cierta medida haya un apoyo por parte del gobierno o por parte del Estado. Entonces es aquí donde se hace esta investigación, la pregunta, cuáles son entonces esas estrategias de salud para tener en cuenta para el diseño y la construcción de viviendas saludables aplicables a la vivienda de interés social urbana en el municipio de Salento. ¿Cuál sería entonces la pertinencia de esta investigación desde los objetivos de desarrollo sostenible, comprendiendo esa necesidad de salud y bienestar que tienen toda la humanidad, cómo desde las ciudades y comunidades sostenibles se puede aportar a ese principio de salud y bienestar, la normativa, cómo esa normativa todavía necesita una mirada más desde la calidad de la vivienda y no tanto desde el recurso y desde el valor, y cuáles también han sido esas iniciativas para ese mejoramiento de estas condiciones desde la mirada de la sostenibilidad y por medio de esas certificaciones sostenibles que ya se ven a nivel internacional y que a nivel nacional es cada vez en aumento, pero aún no es suficiente este tipo de miradas y que también siguen teniendo en su fondo un sello de sostenibilidad, un valor desde lo monetario. Cómo poder llevar estos principios y estrategias para el diseño no solo sostenible, sino saludable para cualquier persona que quiera realizar su vivienda y que además personas de bajos ingresos que puedan acceder a la vivienda de interés social con un plus que sea una vivienda saludable. Es aquí donde el objetivo general de la investigación ha sido definir unas estrategias adecuadas para el diseño y la construcción de la vivienda saludable bajo los criterios de salud y bienestar. Los objetivos específicos han sido identificar ese papel de la vivienda con relación a la salud, analizar ese contexto urbano y cómo se compone y cómo es esas dinámicas sociales, ambientales y económicas dentro del municipio de Salento, y también analizar cómo es ese entorno urbano visto desde ese componente ambiental, sus factores de riesgo, analizar al interior de las viviendas qué está pasando con los materiales y cómo estas viviendas están respondiendo o no a esas condiciones de salud y bienestar. Y se pretende entonces en una tercera fase el proponer unos lineamientos que permitan abordar el espacio desde el espacio urbano hasta el espacio interior en las viviendas de interés social urbanas con criterios de salud y bienestar. La metodología utilizada para esta investigación ha sido de un alcance exploratorio y no experimental, una metodología mixta. El método ha sido bajo un estudio de caso que ha sido el municipio de Salento, donde se identifican las particularidades territoriales, el análisis físico-espacial como instrumento a partir del análisis cartográfico,
los conceptos técnicos a partir de la observación, el análisis del lugar, la visita a las viviendas, las encuestas y las entrevistas con la comunidad, con las personas, y por último, el análisis desde esas certificaciones sostenibles, desde esos probablemente soluciones que se han dado a partir de conceptos como biología de la construcción, como la permacultura, que puedan ayudar a establecer esos parámetros que se podrían tener en cuenta para el diseño de las viviendas de interés social urbanas en el municipio de Salento. Aquí voy a pasar rápidamente estas imágenes por falta de tiempo para lograr finalizar la presentación, donde conceptos como bien se los mencionábamos, las certificaciones sostenibles otorgan en varias de ellas, en 5 que fueron analizadas en esta investigación, tienen un énfasis en la salud y el bienestar. Estas certificaciones fueron analizadas en detalle. También esta biología, este concepto de biología del hábitat, también fue la permacultura, a partir de esos principios éticos de la permacultura, cómo estos conceptos, metodologías pueden permitir unas estrategias, unos lineamientos para poder llegar a plantear una nueva alternativa para el municipio de Salento, y que pueda ser más consciente, que pueda ser más integral, que pueda permitir que el turista, aunque pueda llegar y visitar, no sea la prioridad, sino también pueda el local empezar a tener un protagonismo en su propio territorio. Fabián. En torno a lo que ha significado el proyecto de investigación, desde ese objetivo general, se plantearon una serie de estrategias y se han planteado una serie de elementos que sí me gustaría que Kelly profundizara ahorita o que pudiéramos profundizar, porque es como la parte más importante de la investigación, y es hablar que en torno a lo que significa ese cambio de modo de pensamiento, Salento viene promoviendo una serie de elementos como es la permacultura. Si quieres darle, y en torno a esa permacultura, si quieres darle. Entonces, pues en términos de lineamientos, pues si quieres que Kelly termina ahí. Ok, entonces para abordar estos lineamientos, pues se tuvo en cuenta esos aspectos de esas certificaciones sostenibles, ese concepto de biología de la construcción y los principios permaculturales para poder abordar estas estrategias desde esa mirada de salud y bienestar. Entonces aquí es un poco la explicación en este cuadro de la metodología y cómo se llegaron a las categorías que se analizan. Es básicamente una matriz. Esta matriz permite abordar 8 categorías. Estas 8 categorías están relacionadas con el entorno sano, la calidad del aire, la arquitectura y el diseño, la bioconstrucción, la salud y el bienestar, la agricultura, el control de las radiaciones y el hábitat ecosocial. Aquí en cada una de estas categorías se va a desglosar en unas subcategorías que van a permitir encontrar unos lineamientos, donde estos lineamientos están relacionados con la salud física, la salud mental y la salud ambiental. La idea de estos lineamientos es cumplir con la totalidad de estos lineamientos, pues implica que probablemente estemos generando un ambiente más saludable, un ambiente que esté incorporando esas condiciones necesarias para toda persona para garantizar esas condiciones físicas relacionadas con unas sintomatologías temporales que pueden presentar las personas en un determinado lugar y una patología crónica que puede estar presentando la persona por la exposición permanente de un entorno insano por muchos años, que probablemente ya cuenta con una enfermedad y se encuentra, digamos, crónica, y pues un entorno
que contemple unas condiciones de salud y bienestar puede estar ayudando a la disminución de esa sintomatología y pues en caso donde apenas se esté iniciando esa sintomatología puede ser de manera preventiva un entorno que contemple estas condiciones de salud y bienestar. Aquí este cuadro ha sido el resumen de lo que ha sido la investigación, donde pues se establecen entonces casi 83 lineamientos, 82 lineamientos que van a permitir que un espacio se pueda abordar desde esas nuevas formas de ver y de contribuir a ese diseño que, como bien lo menciona también la doctora Elizabeth Espinosa, ese diseño transición o ese espacio transición, y es a partir de entender unos entornos más sostenibles, más resilientes, unos entornos que permitan unas condiciones específicas de equilibrio y un juego de equilibrio entre esas condiciones de vida, ese entorno y pues el espacio que se habita. Estas son como las conclusiones finales, Fabián, si quieres aquí cerrar. Esa tabla anterior lo que buscaba es, a partir de una problemática general que tiene un municipio, y en realidad a lo largo del eje cafetero, cada municipio tiene casi la misma situación, y es cómo el turismo ha hecho que se transforme un modo de vida. Hoy la vivienda se convierte en un escenario súper importante para esos pobladores originales. En torno a esos lineamientos, lo que se va a entender es que esos modos de transformación hoy nos están obligando a que no solamente se piense la vivienda en términos espaciales y funcionales, sino en términos de salud y bienestar. Tanto los materiales, las condiciones climáticas, como las condiciones en términos de salubridad, hoy hacen además parte de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo como parte de los lineamientos que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio demandan en torno a la vivienda, pero no hay hechos claros en el país que vayan en camino a hablar de una vivienda saludable. Dos, hoy la vivienda tiene que ser productiva, y cuando hablamos de la vivienda implica un nuevo pensamiento de la ciudad. Quizás los pensamientos y los discursos de ciudad sostenible tienen que ir en vía a la construcción de ciudad, pero a partir de sus comunidades y no como entes endogámicos que no consideran a la población, como viene sucediendo en la mayoría de municipios del eje cafetero, y se desarrollan proyectos de ese tipo. Tres, que la vivienda, en este caso y a partir de esta investigación, lo que busca es cómo preservar la salud dentro de todo ese panorama que le ha dado en términos a lo que significan las enfermedades, lo que significó en la pandemia la vivienda y cómo se puede preservar y conservar la vivienda en torno a un elemento como lo que va a ser la vivienda en el futuro, y que la vivienda tiene que ser parte hoy del pensamiento de extender el medio natural. En torno a esta última conclusión, en Salento y en algunos municipios del eje cafetero, y en torno a lo que giran las investigaciones, es que hoy quizás se obliga a Colombia, y no viene haciéndose, es tener un pensamiento y unas directrices para hablar de una nueva ruralidad. ¿Listo? Pues yo creo que con esto terminamos la presentación. Muchas gracias.